Vivencias. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Y ya tenemos al doctor Ricardo Velasco para hablar hoy de los efectos del COVID-19 en el cerebro. Muy buenas tardes, Ricardo, muy bienvenido, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Sí, realmente como en la preparación de esta charla, yo te comentaba que nadie tenía experiencia antes de 6 meses sobre esta enfermedad, y día a día aprendemos un poco más, porque vemos que tan inocente y tan banal que se pensaba que era al principio, y que la curación era total, estamos aprendiendo y encontrando secuelas en algunos órganos que ni lo pensábamos que afectaban también. Y bueno, es en lo que estamos. Es lo que se está viendo. Pero antes que empieces a contarme esto, ¿cómo te lleva el frío, Ricardo? Porque me parece que lo que se nos va a congelar es el cerebro, no sé. Y sí, es la época, es el invierno, estamos en una oleada de frío. Y hay que cuidarse del frío, ¿no? Y además es la época donde vienen los cuadros virales debido a eso. Claro. Sabemos que el frío baja nuestras defensas y aumenta la polución de los cuadros respiratorios, ¿verdad? Los virus se potencian. Y bueno, el asunto es tener un poco más de cuidado, aunque con este año, con los cuidados que estamos teniendo debido a esta pandemia, yo creo que vamos a tener una baja prevalencia de cuadros virales. De cuadros virales. Lo decíamos el otro día hablando fuera de micrófonos, ambos estábamos de acuerdo con eso, ¿no? Tanto que vinimos antes de la pandemia hablando de los cuidados, de la higiene, de volver al uso del alcohol, del lavado de manos, pero parece que fue que lo vimos venir, ¿no? Sí, pero es que ya nos pasó. Y recordando un poco, que tampoco hicimos el tema, pero recordando un poco cuando se hizo la prevención del cólera, que el cólera no vino acá al Uruguay por suerte, pero se hicieron toda una prevención de camas de cólera, de normas de higiene, del lavado de manos, del uso del alcohol gel, de lavarse de manos después de ir al baño, antes de comer lavarse las manos, exacerbar las normas de higiene. Y en realidad el cólera no vino, pero ¿sabes una cosa? Tuvimos un regalo, que fue que bajó la incidencia de la hepatitis A, bajó la incidencia de las diarreas infecciosas, bajó muchos de los enterovirus que se contagian, obviamente por la vía orofecal, y tuvimos una muy baja incidencia con un muy buen resultado. Claro, lo que pasa es que después la medida nos vamos relajando, vamos relajando nuestras medidas, nos vamos lavando olvidando las manos tanto, ya no vamos uso del alcohol gel, en fin, todas aquellas medidas que se tomaron, ya te digo, en base a una epidemia de cólera que se supone que iba a venir, que por suerte no llegó, pero que en realidad ese invierno y verano pasamos un verano excelente en cuanto a las cifras de otras infecciones, ¿verdad? Bueno, algo bueno tiene que tener todo esto. Pero en los últimos días, y esto como bien lo vamos viendo jueves a jueves, algunos científicos sospechan que el COVID-19, si bien causa insuficiencia respiratoria, la muerte no se está dando por el daño en los pulmones, sino por el daño que se está generando en el cerebro. A ver, ¿qué es lo que han descubierto en estos últimos días? ¿A qué se refieren? ¿Por qué se produce el daño en el cerebro a partir del COVID-19? Bueno, en realidad, como todo proceso viral, el proceso viral llega a todas las estructuras del organismo, ¿verdad? Y donde se pensaba que había muy poca incidencia, que era en el sistema nervioso, se descubrió que sí, y se empezó a atender un poco los síntomas aquellos que al principio lo decíamos que no siempre eran los que aparecían, por ejemplo la falta del olfato, y hoy debido a esto se empezó a investigar un poco más, a atender un poco más, y claro, las células olfativas, digamos, del sistema nervioso, se encuentran muy cercanas, y por lo tanto la penetración, el pasaje de la barrera hematoencefálica, o sea, la que comunica con el sistema nervioso central,
es posible, y se han visto que muchos síntomas y muchas secuelas que pueden quedar son de orden neurológico. Claro. Después, revisando un poco más la literatura, los investigadores encontraron que ya pasó esto en la gripe española, ya pasó en la anterior epidemia que fue con el MARS, el anterior que fue el otro coronavirus, que fue el que se había encontrado también hace unos años, y también se encontraron estudiando más fino, hilando más fino en las historias, que también tenían síntomas neurológicos y que no eran de despreciar los mismos, ¿verdad? Con secuelas que, por supuesto, que todavía se están estudiando, y todavía hay gente. Fíjate que de 1919 a 1920, la gripe española, se supone que en los próximos 5 años aumentaron 7 veces más las personas que fueron portadoras de consultas de distinto tipo, y más que nada de enfermedades neurológicas. O sea, de la población que se esperaba, era 7 veces más frecuente las alteraciones neurológicas o neuropsiquiátricas. Claro. O sea que no es de despreciar, ¿verdad? No es de despreciar. Y por ejemplo, en estas últimas noticias que estábamos compartiendo, que tienen que ver con estos descubrimientos, decía por ahí que en un hospital en Estrasburgo, en el noreste de Francia, lo que le llamó la atención en la unidad de tratamientos intensivos es que varios pacientes tenían dificultades no solo respiratorias, sino que estaban agitados y confusos, presentaban delirio, todo que tiene que ver con esto que estamos hablando del tema neurológico, ¿no? Claro, porque en principio se planteaba que sería por la hipoxemia, por la inflamación de los pulmones, ¿verdad? Entonces la falta de oxigenación que podía llevar a episodios de confusión. Después se empezó a disociar un poco eso, porque pacientes que de repente no tuvieron tanto compromiso respiratorio, tenían a mediano plazo o como secuela, sí, aquellos que les tenían alteraciones en el olfato, les quedaba muchas veces como secuela episodios de confusión, de desorientación, episodios de amnesia, e inclusive episodios de convulsión, sin personas previamente sanas, ¿verdad? Claro. Ahora, a esto te voy a consultar porque de donde sacamos esta información, hablaba también de pacientes jóvenes, entre 30 y 40 años, incluso jóvenes de 18 años. ¿A qué se debe? Porque viste que se dice, bueno, tengan cuidado las personas mayores de 65 años, pero también se está viendo que en personas jóvenes está afectando. Mira, en realidad por ahora son hallazgos que se hacen tipo estadísticos, ¿verdad? Estadísticos. Sí se ve más, no sé si es porque la gente tiende a consultar mejor o porque se les valora mejor porque no había una alteración de la memoria ni del comportamiento previamente. Y en una persona, fíjate que una persona de tercera edad donde la mortalidad era mayor, donde tenían más secuelo respiratorio, muchas veces las secuelas se consideraban que podrían ser erróneamente, ¿verdad? Pero secundarias a esos procesos. En cambio, en una persona previamente sana, joven, que tiene sus neuronas, que tiene su sistema nervioso sano, y después de esto queda con un cambio de la conducta, personas que quedan con insomnio, con episodios de agitación, con temblores, lo que relataba mucha gente que se despertaban y eran en un temblor, y que el tratamiento no era sencillo. Que se trató al principio como neuropsiquiátrico, o sea, como trastornos psicológicos, y después se vieron de que había alguna correspondencia con el tema neurológico. Claro. O sea que esto era consecuencia de eso. Y o sea que estamos todos en realidad en un estudio, en un avance. Aprendiendo. Exactamente, yo creo que te lo había dicho, nadie tiene más de 6 meses a esta altura. ¿Verdad? Estamos en julio, bueno, esto nadie podría saber nada antes de diciembre de esto, ¿verdad? Claro. Entonces, el que tiene mayor experiencia tiene 7 meses en esta enfermedad y estamos aprendiendo y viendo todos los días las cosas que aparecen. Sí se han registrado y revisando historias, las encefalitis, que puede ser una forma de impregnación viral que inflame las meninges y entonces provocan una encefalitis, que es una inflamación ¿verdad? En el sistema nervioso. Claro. Y ahí es donde se ven todo este tipo de episodios, ¿verdad? Este tipo de cuadros. O sea que se
una de las posibilidades es que el virus pueda estar infectando al cerebro de alguna forma. Exactamente, exactamente. Sí, cuando llega, obviamente que nosotros lo restamos que era más que nada respiratorio, era más que nada, era muy benigno, de baja contagiosidad. En realidad vimos que en realidad puede ser bastante un poco más agresivo y llega a todo el organismo, y además también no es de despreciar los síntomas que hace a nivel neurológico, ¿verdad? Claro. Además se planteó más que neurológico, neuropsiquiátrico, o sea, también de la conducta. Esa es otra cosa, que no se sabe hoy por hoy si es el efecto físico o un efecto psicológico por la propia, también nos estamos asociando con nuestra propia cuarentena, ¿verdad? Claro. Fíjate que el mundo lleva 120 días que estamos todos encerrados. Sí, sí. Y eso estamos pagando tributo de todas esas cosas, ¿no? Y yo justamente digo, viendo un poco, ahora nos derivamos a propósito de eso que estás diciendo, la gente está cansada y un poco lo que decías vos, está relajando, por decirlo de una manera Sí. coloquial, pero también convengamos que llega un momento, hay que aguantar, estamos hace 5 meses con esta espada de Damocles encima, tomando las medidas. Nuestro país es uno de los países que lo llevamos, creo, de la mejor manera, pero de todas maneras estamos afectados por lo que pasa no solo en nuestro país, a nivel mundial, y con expectativas que no sabemos cuánto tiempo más también va a llevar todo esto, ¿no? Claro, pero además nos agarra en una sociedad, en un momento donde éramos todos muy consumistas, donde estábamos todos muy acelerados, donde todos vivíamos a 1000, y de golpe, obligatoriamente, porque moralmente es obligatoriamente, nos bajaron las revoluciones, nos bajaron la situación económica, y aquello de que teníamos que ir a cientos de lugares, que podíamos salir, que podíamos viajar, que podíamos, en fin, ganábamos mucho, pero también teníamos necesidad de gastar mucho. Vimos que no ganamos nada y no tenemos ni podemos salir. Entonces, es como una máquina, como un auto que lo paramos de estar acelerado para lo a cero. Obviamente, eso es lo que nos estamos hoy pagando el tributo de eso, ¿verdad? Claro, claro. Sí, mientras sí. la gente se prepara para esta nueva realidad, Sí, ¿verdad? sí. Porque seguramente se volverá, pero quién sabe en qué tiempo, ¿verdad? Se volverá, la nueva normalidad es esta por ahora. Y de alguna manera, esto digo, es una pregunta que te hago, porque no cabe la posibilidad de que nos vayamos inmunizando, porque ahí lo estuvimos hablando también a nivel, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, se están estudiando las aguas cloacales para Claro. ver, para obtener información, ¿no? Y ¿por qué se están estudiando? Bueno, ahí está. Claro, la inmunidad que sea comunitaria, tipo de rebaño, ¿verdad? Es lo que se esperaba. A los que pretendieron que fuera la inmunidad de rebaño, ¿verdad? Lo que plantearon los ingleses y lo que plantearon los brasileños, no les ha ido muy bien. Porque al contrario, fue una epidemia que fue muy agresiva, y tal vez la cepa que ellos tuvieron, o el elemento, la falta de medidas, porque la inmunidad de rebaño no llegó, eso tiene que ser más lentamente, que vaya penetrando más lentamente a nivel de la sociedad, y que además desconocemos si este virus logra hacer una inmunidad de rebaño, ¿verdad? Claro. Se supone que todos los virus llegan a un momento que hacen una inmunidad de rebaño, pero no sabemos cuál va a ser su comportamiento, y lo que se está estudiando, es decir, acá la idea del monitoreo se hace por testeos al azar y por testeos en las zonas de infectación, ¿verdad? Pero además en una zona de testeo libre, por ejemplo acá en Montevideo tenemos muy pocos casos. Sí. Ahora, tenemos muy pocos casos que los estamos testeando nosotros o muy pocos casos diagnosticados. Claro, ¿y cuánto hay de gente que capaz que cursó la enfermedad y fue asintomática? Ahí está, o cuánta gente está cursando pero está asintomática, Claro. que es alrededor del 80%, ¿verdad? Y bueno, entonces lo que se empezó a buscar, porque sabemos que se elimina por las materias fecales, ¿verdad? Sí, sí. Entonces empezaron a testear que nuestra red sanitaria, que es muy extensa y que llega al 95% de la población, esa es otra cosa que es muy positiva, Claro. nos facilitaría
el testeo de las aguas fecales en búsqueda del COVID para ver si realmente la aparición o no del mismo. Porque si apareciera el mismo, quiere decir que hay o cursó la gente y no lo tenemos diagnosticado. O sea, estaríamos en una falsa realidad. Claro. Bueno, esto lo está haciendo el mundo, lo está haciendo Alemania, lo está haciendo Estados Unidos. Por supuesto que acá se empezó a hacer entre el Instituto Pasteur y la Universidad de la República, están haciendo también, ya lo han comenzado a hacer, y bueno, son cifras muy primarias todavía, no las han dado. Pero estamos a la espera de todo esto, porque yo creo que claro, esto nos va a dar luz aquí en nuestro país y en el mundo entero para poder ver cómo enfrentar este COVID-19. Exactamente, pero es que se está aprendiendo de cómo se hace el testeo, cómo se hace el monitoreo, un monitoreo que sea fidedigno para decir que somos libres de algo, claro, o no somos libres, o estamos libres del diagnóstico porque pensamos que los asintomáticos son personas sanas, claro, y son personas que infectan y que pueden dar clínica. La otra cosa, ¿cuánto tiempo demora una persona siendo positiva? A ver, ¿cuánto? No se Ahí sabe. está. El problema son 10, se supone que en 15 días el curso, es lo que demoraría el curso en negativizarse una persona. O sea que si una persona le da negativo y puede tener COVID, tendría que repetir. No, eso es distinto, es el periodo ventana. No. El periodo ventana yo puedo infectarme hoy y tengo 5 días, unos 4 o 5 días antes que me pueda dar positivo. Ese es el periodo ventana. Y lo que tú decías, como esto es el periodo donde ya me infecté y hago el curso de la infección y voy a la curación. Ahí son 15 días. Unos 15 días, claro. Que ese por eso el periodo que se mandó de reposo, que se hizo aislamiento. Que se hace la cuarentena, digamos. La cuarentena famosa, claro. Se le hacen, por ejemplo, a la gente que viene de viaje, se le hacen 2 testeos. Normalmente se le deja en reposo y se le hace a la semana un test. Si el test es negativo, como ya pasó el periodo de contagio, si son negativos, se reintegra a la sociedad. Claro. Es decir, son pacientes teóricamente sanos que vienen de zona endémica. Eso es otra cosa, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, los que llegan de viajes, toda esta gente. Esto de estos 2 casos que acaban de dar positivos, que venían en el buquebús, se están haciendo todos los testeos a las personas que venían. Claro, la gente que vino en Maldonado fue eso, ¿verdad? Maldonado, sí. Es decir, cada departamento quiere estar libre, quiere tener el orgullo de ser. No, más que libre, lo que deben estar es bien testeados, ¿verdad? Claro, claro. Si tienen a alguien que esté aislado, bueno, en la estadística marcará. Porque el tener un 0, pero ser un 0 irreal, porque no se está testeando, no es un beneficio. Claro, ¿no? Y además pensemos, Ricardo, en perspectiva futura, cuando ya están por empezar a llegar vuelos y se abrirán las fronteras como lo están haciendo a nivel mundial y bueno, y ahí habrá que tomar las medidas precautorias necesarias con la gente que va entrando, ¿no? No solo eso, nosotros en la población misma. Claro. Fíjate que ya van a comenzar las clases, ya abrieron los shopping, ya se empieza a planificar la posibilidad de los justas deportivas, es decir, todo el que está presionando, por ejemplo, los restaurantes, los teatros, en fin. Pero los clubes con las medidas ya se han abierto, con las medidas de distanciamiento y grupos y además, más reducidos. Y además todos, que nos da esa falsa idea de que no existe el COVID entre nosotros, nos da como para que empecemos a relajar nuestra conducta. Claro. Y eso es un error el cual no debemos cometer, porque el distanciamiento, el uso del tapabocas, las normas higiénicas, tal vez debiéramos el orden sea las normas higiénicas, el uso del tapabocas y el distanciamiento. Esas 3 deben permanecer y por un largo tiempo mientras no haya una vacuna. Claro. O sea, nosotros concurrir a un espectáculo con público, con todo eso, eso va a tener que acontecer un tiempo bastante prolongado, porque el riesgo va a existir. Bueno, eso es algo de lo que se habla y a nivel mundial, ¿no? Que el tema de los lugares cerrados con agrupaciones importantes son los centros de foco más prolíferos, ¿no? Claro. Bueno, vos viste que ahora se han abierto, por ejemplo, España abrió sus playas, se empiezan a abrir, porque están las presiones del turismo. Claro. Pero el problema, inclusive yo no entendí mucho. Sí estuve leyendo algunos de los parámetros que les pusieron para el uso de las piscinas y realmente todavía me falta alguna comprensión,
porque no entendí cómo pueden permitirles sí el uso de las piscinas, ¿verdad? Sí. No tanto ya el agua de mar, que el agua salada de por sí es más antiséptica, es abierto, es todo eso. Pero claro, la industria hotelera también presiona, ¿no? Sí, sí, pero yo estaba leyendo justamente esto que decís de España, en Barcelona mismo, los primeros calores, que la gente se ve que es tanto, aparte tanta cuarentena, fueron a las playas pero tuvieron que poner un límite porque no, o sea, ya estaban atestadas las playas, entonces la misma policía empezó a decir, bueno, no entra más gente a la playa, o sea, increíble esto, ¿no? Claro, pero fíjate que es como nos pongan un límite a nosotros, tenemos 200 kilómetros de costas, ¿van a poner un policía a cada 2 metros? Claro. Porque el tema es que la gente se convenza, el convencimiento, que la gente esté informada y el conocimiento para que el cumplimiento, para que la exigencia sea personal. Sí, sí. Es decir, acá más que te pongan un policía Pero, que te obligue, sería ver, bueno que estuviéramos todos informados y que supiéramos. Ricardo, me parece que lo que preocupa o nos debería preocupar y ocupar es cuando las personas empiezan a perder el cuidado de decir, bueno, ya no me importa nada, ¿no? Y me parece que vamos por ese camino y no sé si está, ya no te importa nada si te vas a cuidar y vas a hacer todas las medidas necesarias de higiene, o sea, es como muy irresponsable esto, ¿no? Claro, claro, bueno, porque nos dieron una falsa, nosotros somos ejemplo, nos hemos creído, hemos puesto una falsa idea de que estamos por fuera, de que esto está pasando en el mundo, pero que nosotros ya lo superamos. Y esto se supera día a día, y sí, estamos mejor que otros. Claro. Estamos mejor que otros, pero lo cual no quiere decir, inclusive hay alguna isla del Caribe que está promocionando el turismo, diciendo que está libre, que nunca penetró el COVID. Sí. Y cuidan como tesoro eso y tienen prácticamente un turismo abierto, ellos reciben de todos lados. Y bueno, y se les va a infectar, entonces no entiendo exactamente, mucho. La gente que viaja, que tenga poder adquisitivo y que tenga la edad y el riesgo, si hay algo que me parece que es una información que es poco creíble, ¿verdad? Claro. Porque obviamente nadie va a ir sabiendo que está enfermo, pero algún asintomático puede viajar y ya alcanzó. Claro, se complica, sí. La otra cosa para contagiarse, necesitamos también un contacto continuado. Claro. Sí, que es la otra cosa, ¿verdad? Ricardo, tenemos que hacer una breve pausa. Me interesaría, si te parece, después de la pausa, analizar, ya que estamos viendo en el caso del COVID que se puede posiblemente infectar el cerebro, ¿cómo actúan otros virus que sí conocemos, si tienen incidencia en las infecciones a nivel del cerebro? Porque esto sí ya se sabe. Claro. Me gustaría preguntarte en otro tipo de infecciones qué es lo que ocurre, ¿no? Para que tengamos una noción de lo que ya sí conocemos, cómo podría ser en una gripe común, si hay repercusiones a nivel cerebral, si puede haberlas, porque siempre estamos hablando del COVID, pero ahora estamos en pleno invierno y la gripe, por más que hay vacunas y todo, puede ser también otro problema a tener en cuenta. Así que si te parece, esto lo contestamos después de la pausa. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Continuamos en la columna de Vida Sana del doctor Ricardo Velasco, hoy viendo los efectos del COVID-19 en el cerebro. Pero nos fuimos a la pausa, Ricardo, y yo te preguntaba, con la gripe común o alguna otra virosis de estas de invierno, ¿cómo repercuten estas virosis en el cerebro, que ya son más conocidas, ¿no? Claro. Sí, que tienen repercusión, no sé. No, claro, no. Al llegar, al pasarnos virus a la sangre, llegan a todas las estructuras. Uh-huh. Lo que sí que hay un tipo de virus, un tipo de cepas de los que hubo hace 2 o 3 años, tendía más a dar síntomas neurológicos por inflamación, o sea, a hacer encefalitis. Sí. Entonces, estos episodios
estos cuadros gripales que empezaban así con un resfrío, con fiebre, con dolor articular, dolores musculares, y lo que persistía era una cefalea, mareos e inclusive síntomas meningios, por ejemplo rigidez de nuca, en fin, todo ese tipo de cosas que habla ¿Y puede derivar en una meningitis o no? Claro, bueno, algunos pueden llegar a ser una meningitis, que es inflamación de las meninges, ¿verdad? Las meningitis son eso. ¿Cómo se hacía? Bueno, se hacía el estudio del líquido cefalorraquídeo, el cual daba muy claro y se cultivaba el virus, y ahí se hacía el diagnóstico. Es decir, el tratamiento que había son algún antiviral. En el caso del cuadro gripal se usaban los retrovirales ya conocidos, el Rapivir, en fin, todo ese tipo de cosas, que eran los que realmente el tratamiento era efectivo. Claro. También se comprobó, y eso sí ya se está estudiado, por el VIH, el virus del SIDA, por ejemplo, sin ser un tipo de virus de estos, es un tipo de virus que tiene cierta tendencia al sistema linfático y al sistema nervioso, e inclusive hace complicaciones relativamente frecuentes a nivel del sistema nervioso. O sea que los cuadros virales no son tan indiferentes al sistema nervioso. Lo que sí no teníamos noticias de que salvo la falta del olfato, que tuviera que digamos que tuviera cierta predilección o que pegara tantos síntomas. Claro, al no tener tanta antigüedad, no tener tantos pacientes. Claro. Pero de alguna manera se comporta, por lo que estás diciendo, como otro virus, porque a esa era mi pregunta, ¿no? Los que ya son conocidos y estudiados, de alguna manera se pueden comportar así. No es un virus que sea específicamente del sistema nervioso. Claro. Es más que nada del sistema respiratorio, pero implica cualquier órgano de nuestro organismo. También llega al sistema nervioso y también, ya te digo, puede provocar, pero más que nada, y ahí es donde está, porque son los pacientes más jóvenes, pero de los pacientes más jóvenes son los que están teniendo problemas neuropsiquiátricos, pero también no sabemos si es el componente de la cuarentena, del cambio de vida abrupto, que es el que está pagando tributo. ¿Te acuerdas que dijimos? El aislamiento es muy positivo desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de salud, es discutible, porque el aislarse implica a una persona, el ser humano, que es un ser sociable, al aislarlo de sus congéneres, de sus familiares, en fin, de todos los elementos sociales, nos lleva a la aparición de algún trastorno. Y más que estamos tan acostumbrados, la hiperconectividad hoy por hoy nos lleva a que estamos a full en todo, y bajar a cero, es decir, ya los jóvenes que tenían 24 actividades por día, bajar a cero, eso lo sintieron, y más que nada los que venimos ya de otra generación, yo creo que nos hemos adaptado, a pesar de que también estamos pagando nuestro tributo. Sí, yo creo que, mira, me parece que después de que pase todo esto, médicos, psicólogos, psiquiatras y médicos en todos los ámbitos van a tener muchísimo trabajo por todos estos trastornos. Aparte también, viste que el tema de la depresión, el suicidio, todo eso está tocando muy de cerca, ¿no? Ahí está. La angustia, la depresión, esto que nos lleva al insomnio, si dormimos mal, descansamos mal, metabolizamos mal nuestro organismo, por lo tanto tenemos trastornos de conducta, la agresividad que ha aparecido, la violencia intrafamiliar, en fin, son todas cosas que van apareciendo. Claro. Exacto, nada es porque sí, todo viene desencadenado de un mismo producto, que es el encierro, es la falta del roce social. Nosotros somos seres sociables, el ser humano, y esto no nos pasa en un solo país, porque nosotros tenemos una población muy chica, somos muy dispersos, hemos estado tal vez a latino, pero esto le está pasando en Alemania, esto le está pasando en Rusia, le está pasando en Estados Unidos, le pasó en China. Fíjate que el sistema de violencia familiar, fíjate, tú me dirás, allá serán más machistas, bueno, vayamos a Estados Unidos, vayamos a la Argentina, vayamos a Francia, en todos lados prácticamente las conductas son similares, y la aparición de síntomas también.
El tema es que estamos aprendiendo cómo tratar, por eso un poco el relajamiento que se va haciendo con responsabilidad, porque sabemos que esto es como una bomba que va aumentando de presión, que y en no, llegado un momento... al final no sabemos si nos vamos a morir de COVID o de angustia o de depresión, ¿no? Pero de alguna manera tú lo dices así, pero realmente... Sí, yo lo digo un poco bárbaro lo que estoy diciendo, ¿no? Claro. Descontracturando, pero es que realmente, y además la gente que estaba acostumbrada, ya te digo, los eventos sociales, las reuniones, las fiestas, cómo va a relacionarse la gente joven, una cosa... Tal vez se relacionen un poco mejor ahora con las nuevas plataformas como el Zoom, como el Skype. Bueno, está bárbaro, pero el relacionamiento personal, el cara a cara, si bien la gente joven se adaptaría más fácil, es imprescindible como ser humano que somos, como ¿verdad? Sí. Como componentes del reino animal que somos. Tal cual. Yo pienso como lo decimos todos los programas, Ricardo, jueves a jueves iremos descubriendo y que vamos siguiendo noticia por noticia, pero también esto ha dado desde que comenzó la pandemia, han surgido medicamentos que realmente son una estafa, algunos son buenos, pero otros están estafando a la gente y de eso me gustaría hablar porque realmente están prometiendo cosas que por ahora cura no hay. Entonces veamos todos esos mecanismos que se están generando a través de la pandemia, a través de las industrias farmacéuticas, que algunos medicamentos realmente están lucrando con la gente y no llevan a ningún lado. Y me parece que eso también lo tenemos, si te parece, que analizar después de la pausa. ¿Cómo no? Sí. Hacemos una breve pausa y continuamos viendo estos efectos del COVID-19 que estamos viendo cómo incide en el cerebro, pero también vamos a ver después de la pausa, de alguna manera estos medicamentos que han surgido por obra de este COVID, a ver realmente cómo están incidiendo, si realmente están ayudando o muchos no sirven para nada, y de eso vamos a estar hablando aquí en Vivencias, en la columna de Vida Sana del doctor Ricardo Velasco. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Nos fuimos a la pausa, Ricardo, y yo te preguntaba por una cantidad de remedios que han aparecido en torno a este COVID-19, que muchos realmente son falsos, ¿no? Y que no están ayudando en nada, que es un problema serio todo esto. Sí, la verdad que sí, porque en realidad se estaba experimentando y hubo algún boom de producción. Claro, cada laboratorio que está produciendo determinadas cosas, por la ansiedad que hay y por la avidez del mundo de encontrar una cura, tal vez no sea a propósito, pero sí se está generando una ansiedad, y así fue que, por ejemplo, la hidroxicloroquina, sí. Tú te acuerdas que era una droga que era fácil de producir, que era barata, y en los casos leves, se supone que, mejor dicho, en muchos casos que se dio con muy buenos resultados. Sí. Ahora, hoy por hoy, investigando, no se sabe si eran casos que iban a andar bien igual, claro, y fue la hidroxicloroquina lo cual ayudó a la mejora, o iban a mejorar igual. Lo que sí se sabe, los efectos secundarios, o efectos que pueden tener sobre el corazón, que es un cardiotóxico. Entonces, entre la valoración de riesgo-beneficio, está más que estudiado de que no justifica el uso de la droga, porque el riesgo es mayor que el beneficio que puede darnos. Claro. Entonces, ese fue una primer droga que salió en mucha promoción, que inclusive en Estados Unidos, que creo que decía Trump que lo estaba tomando, y creo que el presidente de Brasil también, y que con eso se mantenía. Después, ahora se está usando el suero, el plasma de pacientes convalecientes. Sí. Tuviste que lo están haciendo acá también en Uruguay. Claro, ya está. El suero de pacientes convalecientes. El problema es que el suero de pacientes convalecientes no es solo que se usa para esto, ¿verdad? Uh-huh. Para este tipo de patología, la famosa gamma globulina que le dábamos antes, era en base al suero de convalecientes. Justamente crea una inmunidad pasiva en pacientes críticos
porque el paciente tiene que estar también en una etapa para usarlo, porque si no, el riesgo-beneficio tampoco se ve. Sí, sí, sí. Entonces, en esos pacientes se ha considerado que puede haber una cierta recuperación. Claro. El problema es que de cada uno se pueden sacar solo para 10 pacientes. Sí, sí. O sea, de cada una de muestras se pueden sacar solo para 10 pacientes. Tampoco es que abunda y no tiene para los pacientes que no tienen complicaciones, ¿verdad? Y la otra droga, el Remdesivir. Ah, bueno, el Remdesivir, ya íbamos para esa. Vamos, porque esta es polémica, porque la ha comprado Estados Unidos. Bueno, ahí está. Esa en los estudios aparentemente primarios vienen con muy buena expectativa, porque aparentemente esas sí bloquean el virus y tendrían un efecto que sería muy positivo. Pero ¿qué pasó? Hoy por hoy, con un tema comercial que si bien están experimentando, si bien todavía está en experimentación, ya Estados Unidos jugó una jugada comercial y va a comprar toda la producción de ellos de acá al futuro. Claro. Quiere decir que es una droga que no va a llegar al alcance de los demás. Entonces es donde ahí también es discutible la condición ética del laboratorio. Se entiende lo comercial, sí. pero lo ético debería ser el paciente más grave, no el que mejor lo puede pagar, ¿verdad? Claro, y a todo esto yo pensando, ¿no?, lo que está pasando con la medicación, uno se pone a pensar también qué va a pasar con la vacuna, si no va a pasar otro tanto lo que está ocurriendo con estos medicamentos. Además, el Remdesivir es carísimo. No, claro, pero bueno, va a ser caro de acuerdo a la producción. Ya pasó con el caso de la gripe, de la gripe común nomás. Tú te acuerdas que había un antiviral que se usaba en los casos también, porque el problema es que después de la segunda vez que lo uses te genera resistencia. Claro. Entonces, al generar resistencia, el virus ya no es sensible a esa droga. En este Remdesivir se supone que es sensible hoy por hoy, pero falta la experiencia si no crea la resistencia. Claro. O sea, si no vamos a crear un coronavirus que sea resistente mañana a Remdesivir, por haber recibido gente que no lo hubiera requerido, que hubiera evolucionado clínicamente sin el uso del mismo, ¿verdad? Acá tenemos un mensaje. Ricardo Beatriz nos pregunta, dice: buenas tardes, dice, estas vacunas que se están probando a nivel humano, creo que debe decir se referirá a las de COVID, ¿no? ¿Son una esperanza a corto plazo? ¿Qué piensa el doctor Velasco?, nos dice Beatriz. Bueno, sí, en realidad ya Brasil firmó un convenio que van a ofrecer, se la van a inyectar a 1.000 personas, ya hicieron una primera experiencia, 1.000 personas dentro de la salud, 1.000 personas voluntarias y 1.000 que no estén vinculadas de población normal, ¿verdad? Y eso que le va a asegurar a ellos, de alguna manera los resultados en principio hechos en cobayos y en laboratorio son promisorios. Claro. Ahora, acá ¿qué es lo que se debe evaluar? Se debe evaluar la protección, el porcentaje de población, la durabilidad. Porque ¿cuánto es que nos protege? Nos va a proteger la inmunidad que generan, ¿es 6 meses, 1 año, 2 años? Todo eso no es se permanente. Sabe, claro. Y en China también con el ejército están probando las vacunas. Bueno, pero ¿no? por eso hay más de 100 proyectos, de los cuales 10 están en etapa de prueba en voluntarios humanos. Pero prueba en voluntarios humanos, no piensen que en menos de 6 meses es lo que lleva, y la evaluación lleva por lo menos otros 6 meses más. Creo que nos vamos a tener que armar de paciencia y, como bien nos decís cada programa, seguir con las medidas de prevención, de precaución y no nos queda más que eso, ¿no? Es que uno quiere dar noticias buenas porque quiere dar el aliento, pero tampoco quiero falsear la realidad, claro. Tampoco quiero dar elementos que somos muy positivos, estamos actuando y batallando y la venimos llevando bastante bien, claro. O sea, bastante bien, no, muy bien, pero no está nada ganado todavía, y hasta que una vacuna no esté probada y no esté repartida e inmunizada a la población, porque esa es la otra cosa, claro. Que la vacuna llegue a un costo razonable, que se distribuya en la población, se vacune, y el tiempo de inmunización después de recibirlo, que serán 15, 20 días, ahí recién podemos volver
después que tengamos la inmunidad, a una vida normal. Normal, sí. Ni que hablar. Eso obviamente va a llevar un tiempo. Exacto. Ricardo, estamos en los últimos 3 minutos del programa y me gustaría, ya que empezó esta oleada fría, ¿qué recomendaciones nos das para prevenir en el tema ya saliendo del COVID, para no enfermarnos con este frío, ¿no? Que estamos todos medios achuchados porque está muy, muy frío? ¿Qué es lo que tenemos que... Bueno, las recomendaciones básicas. Las primeras prevenciones es evitar la exposición al frío si no es necesario. Claro. Si hay necesidad de salir, bueno, salimos. La otra cosa, abrigarse al salir y desabrigarse al entrar. Porque de nada nos sirve estar abrigados adentro si nos vamos a quedar y después salimos con la misma ropa al exterior. Sí. Es decir, los cambios de temperatura son los que a nuestras mucosas son los que afectan. La otra cosa son las normas de higiene. Las normas de higiene que son comunes para todos los cuadros virales: el lavado de manos, el uso de tapabocas, el distanciamiento. Ustedes recuerden y siempre tengamos en cuenta, para que haya un enfermo de un cuadro viral tiene que haber un enfermo. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que el virus persiste relativamente poco tiempo en una superficie inanimada, ¿verdad? Claro. Así que necesitamos el contacto y contacto estrecho con un enfermo. Evitar en lo posible los contactos es lo mejor. Y la otra cosa, en lo que existe vacuna y el cuadro gripal estacional existe vacuna, toda aquella población de riesgo y el que no es de riesgo, pero sí tiene obligación o está sometido a algo, si puede, se debe vacunar también. Todavía hay plazo, creo que quedan... Es que todavía quedan vacunas porque se pidieron 100.000 dosis más. Claro. Y por la gente que estaba agendada, la gente que se agendó y no fue, y además se pidieron 100.000 dosis más por aquellos el que tenga duda, el que tenga obligación de salir, el que esté expuesto a alguna cosa más, ante la duda le pide a su médico el certificado y se vacuna. Claro que sí. Ricardo, un inmenso placer, como todos los jueves. Seguiremos dialogando el próximo jueves. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes entonces. Buenas tardes. Muchas gracias al doctor Ricardo Velasco por su columna Vida Sana. Gracias a todos. Vivencias.